Hola y gracias por estar con nosotros el día de hoy en nuestro segmento de En Espíritu y en Verdad. Mi nombre es Imelda Terrones y el día de hoy quiero agradecerte por estar con nosotros. Yo quiero que tú sepas que Dios te ama. Yo quiero ser una voz en tu vida que te recuerde del gran propósito que Dios tiene para ti y el gran amor que Él tiene para contigo. Que Él desea salvarte, sanarte, restaurarte y más que nada, Él desea que tú lo conozcas a Él y que tú puedas convertirte en aquel adorador que le adora en espíritu y en verdad. Gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy estaremos continuando nuestra serie de las ofensas y es un tema muy difícil a veces de tocar, muy importante de poder considerar en nuestras vidas. Así que gracias por estar aquí una vez más a nuestra parte 2 de las ofensas. En espíritu y en verdad, a pesar de las tormentas, caminamos con Dios, en su luz no hay temores. Por medio de su palabra, la vida se conforta, verdades bíblicas que al alma transforman. Bueno, gracias una vez más por estar aquí en este segmento de En Espíritu y en Verdad. Hoy estaremos continuando con nuestro tema de las ofensas y este es un tema un poco difícil de digerir, a veces difícil de poder recibir y entender porque esto de las ofensas es difícil, ¿verdad? Yo diría que a cada uno de nosotros se nos presenta la oportunidad de ofendernos más de una vez al día, yo diría a veces una vez al día, tal vez no, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que enfrentar a menudo en nuestra vida y entonces es muy importante poder equipar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu con lo que la palabra de Dios declara y aquello que Dios nos pide que hagamos para poder vencer esta táctica del enemigo de la ofensa. Y en el segmento anterior hablamos sobre lo que es la ofensa y cómo el enemigo usa la ofensa para traer división, la usa como una estrategia para dividir hogares, dividir familias, dividir relaciones, dividir iglesias. Cualquier relación que pueda producir algo bueno, el enemigo desea destruir. Entonces, es tan importante poder mantenernos en la palabra de Dios y mantener la palabra de Dios en nosotros para poder vencer estas tácticas del enemigo. Y hoy estaremos hablando sobre lo que sucede cuando nos ofendemos. Entonces, yo diría y estoy 100% segura que a cada persona que está al son de mi voz, que está escuchando esta sintonización en este momento, en algún momento se ha encontrado ofendida o ofendido. Y lo digo tan seguramente porque es parte de nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído con personas imperfectas y cometemos errores, muchos a veces, pocos a veces, pero cometemos errores y a veces nos lastimamos sin querer hacerlo, lo hacemos, somos torpes en veces, cometemos errores y en algún momento alguien nos lastimará a nosotros o nosotros lastimaremos a alguien. Y como lo he dicho antes, es importante mantenernos en la palabra de Dios para saber cómo poder vencer estas tácticas que el enemigo usa para tomar nuestras debilidades y para tomar esos errores que cometemos y traer división y poder promulgar su propósito en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a hablar sobre qué sucede cuando nos ofendemos. Y antes de comenzar con esta lista, sí quiero dejarnos saber que en algún momento tal vez se ha escuchado decir que a las personas les gusta estar ofendidas, que hay ciertas personas que se quedan en la ofensa porque les gusta. Y yo de hecho estaría un poco en desacuerdo con esa declaración porque yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta vivir una vida difícil. Tal vez nos hemos acostumbrado a una vida difícil porque es lo único que hemos conocido, pero no creo que a nadie le guste estar en ese lugar, porque profundamente Dios ha creado nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente
para experimentarlo a Él, para tener sed de Él. Y al estar en este estado de falta de perdón, este estado de ofensa, usualmente nos encontramos en un estado de estancamiento, nos sentimos encarcelados a ciertos sentimientos, a ciertas emociones que no sabemos controlar, que no sabemos dirigir. Y yo diría que a ninguno de nosotros nos gusta estar allí. Lo digo personalmente, yo diría que en algún momento yo he estado ofendida y aunque esa ofensa pueda sentirse justificada, no se siente bien, porque uno se siente encarcelado, se siente que no tiene libertad, no tiene paz en su corazón, en su vida. Entonces, quiero animarnos que al mirar esta lista y si en alguna manera miramos algunas de estas cosas en nuestra vida, que lo examinemos, que se lo entreguemos a Dios y que estemos dispuestos a ponernos ante las manos de Dios, que Él haga cirugía en nuestro corazón y nos ayude a estar bien delante de Él, a que podamos rendirle aquellas cosas que hemos guardado por tanto tiempo. Y también de igual manera, si miramos esta lista y tal vez de alguna manera alguien se nos viene a la mente recordando que tal vez están pasando por algo similar, que en nuestro corazón no esté ese deseo de decir, mira, ya ves, esa persona está ofendida, sino que en nuestro corazón haya un deseo de amar al punto de orar, de interceder, de ayudar, porque la realidad es que si alguien está ofendido, esto debe de causar un dolor en nuestro corazón, sabiendo que nuestro ser querido, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestra hermana, tal vez está en un estado de encarcelamiento espiritual, emocional y no tiene la libertad de poder experimentar a Dios y la paz que Dios tiene para ellos. Y esto debe llevarnos a un lugar donde nos pongamos de rodilla y oremos por ellos y pidámosle a Dios que pueda darles libertad de este estado de falta de perdón y de ofensa en el que se encuentran. Bueno, vamos a comenzar a enumerar algunas cosas que suceden cuando nos ofendemos, cuando caemos en la trampa del enemigo y nos ofendemos. Primero que nada, nuestro corazón se endurece hacia Dios. En Hebreos 3:15 se nos declara esta escritura: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La realidad es que un corazón endurecido ya no puede sentir la convicción ni la presencia de Dios. Y al estar ofendidos, ofendidas, nos encontramos en una posición muy vulnerable donde nuestro corazón comienza a endurecerse hacia otras personas y también hacia Dios. Entonces, como resultado, ya no podemos escuchar la voz de Dios como la escuchábamos antes. Ya no podemos sentir su presencia como la sentíamos antes, porque nuestro corazón ahora se encuentra endurecido y no tiene la misma libertad de sentir esa presencia, ese calor de Dios. Entonces, una de las cosas más dañinas que suceden es que nuestro corazón comienza a endurecerse, no tan solo hacia otras personas, pero lamentablemente también hacia Dios. En segundo lugar, otra cosa que sucede cuando nos ofendemos es que nos cegamos espiritualmente. La ofensa ciega para ver lo que Dios está haciendo realmente. Cuando perdemos ese conocimiento, esa cercanía con Dios en base de la ofensa que sentimos por el endurecimiento de nuestro corazón, entonces ahora ya no estamos al tanto de lo que Dios está haciendo espiritualmente y entonces no podemos entender o percibir las cosas del Espíritu porque estamos dándole lugar a nuestra carne por medio de la ofensa. En tercer lugar, dejamos de crecer espiritualmente. Ahora que nuestro corazón está endurecido y no podemos percibir a Dios, no podemos recibir a otros porque está endurecido hacia Dios y hacia otras personas, entonces nos cegamos espiritualmente y después de allí dejamos de crecer espiritualmente. Marcos 4:17 declara: no tienen raíz en sí, sino que duran por algún tiempo.
después se escandalizan. Allí los oyentes de terreno pedregoso recibieron la palabra con gozo, pero se apartaron al enfrentar pruebas. El crecimiento espiritual se detiene y la fe se queda superficial. Sí, y esto es algo para hablar sobre lo que son las pruebas. A veces la ofensa llega en forma de una prueba y es importante recordar que las pruebas no siempre son negativas, no siempre producen algo negativo en nuestra vida. Nosotros no podemos, no tenemos la habilidad de controlar lo que otras personas nos hacen, nos dicen o cómo reaccionan hacia nosotros, pero sí tenemos el control y el poder y la habilidad de controlar cómo nosotros reaccionamos, cómo es que nosotros pensamos acerca de lo que ha sucedido, cómo es que nosotros nos sentimos, porque nosotros no somos víctimas de nuestra propia voluntad, sino que la Biblia nos lo declara, que Dios nos ha dado un libre albedrío al cual nosotros podemos guiar y dirigir para poder hacer conforme a lo que Dios ha pedido de nosotros. Entonces, la tercera cosa que sucede cuando caminamos en la ofensa es que dejamos de crecer espiritualmente y nos estancamos, nos sentimos que no estamos caminando hacia ningún lugar porque la ofensa está tomando raíz en nuestro corazón. En cuarto lugar, entonces nos volvemos insensibles al Espíritu de Dios y comienza a desarrollarse un adormecimiento espiritual. Entonces se pierde la sensibilidad espiritual y la guía divina de parte de Dios. Después de este adormecimiento espiritual, entonces ahora nuestro corazón es un terreno perfecto para promover y hacer crecer la amargura. Después de que ahora ya no estamos sensibles, no somos sensibles a la voz de Dios, ya no sentimos a Dios, nos sentimos estancados, estamos cegados espiritualmente, no podemos percibir las grandes cosas que Dios está haciendo. Tal vez Dios esté obrando de gran manera, pero para nosotros, pues Dios no está haciendo nada. No podemos mirar las grandezas de Dios porque estamos cegados espiritualmente. Entonces nos volvemos insensibles al Espíritu de Dios y de allí comienza a desarrollarse la amargura en nuestro corazón. Hebreos 12:15 nos advierte de esto y nos dice que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultad. Para que algo brote, tiene que ser alimentado. Cuando una semillita es plantada, tiene que ser alimentada con agua, con sol para poder crecer. Ahora, esta raíz de amargura no comenzó siendo una raíz, comenzó como una semillita, tal vez como un pensamiento, tal vez como una palabra que alguien declaró sobre nuestra vida, tal vez como algo que nosotros percibimos que fue real, que alguien nos hizo, alguien declaró sobre nosotros o simplemente algo que sucedió en nuestra vida. Y entonces, como esa semilla fue plantada, nuestro corazón no estaba siendo trabajado por el Espíritu de Dios, removiendo las piedras, los pedregales, removiendo todo lo que no pertenecía. Entonces ahora está la mezcla perfecta para que esta semillita pudiera tomar raíz y pudiera brotar y dar fruto de esa amargura. Entonces la amargura comienza a envenenar, perdón, la alegría y la paz, la libertad, el gozo. Empieza a envenenar cada aspecto de nuestra vida, empieza a envenenar nuestra manera de mirar la vida. Y entonces todo lo que miramos, todo lo que percibimos, lo percibimos de una forma negativa, nos sentimos irritados, enojados, ya no sentimos el mismo gozo, la misma libertad, porque ahora esta raíz ha brotado y estamos viviendo y probando el fruto de esta semillita que en algún momento se plantó y nunca se removió. Ahora, en sexto lugar, después de que ha brotado
esa raíz de amargura y ha dado fruto, ahora comienza a afectar a otras personas que están cerca de nosotros y comienza a afectar nuestras relaciones personales, la manera en la que tratamos a otras personas, aún cómo percibimos lo que otras personas hacen o dicen para con nosotros. En Proverbios 18:19 declara que el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Entonces, algo que la ofensa produce es que produce muros en las relaciones. La ofensa destruye amistades y vínculos familiares porque comienza a desarrollar una barrera entre nosotros y aquellas personas que nos aman y que desean ayudarnos. En séptimo lugar, algo que sucede cuando estamos ofendidos es que comenzamos a justificar el pecado. Proverbios 21:2 nos recuerda que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Por eso debemos de recordar lo que se nos recuerda en el Nuevo Testamento, que aunque creamos estar bien, que nos examinemos, porque alguien que ya ha declarado, ya piensa que está bien, es cuando está más mal, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, siempre mantenernos en una postura de humildad, siempre pidiéndole a Dios que examine nuestro corazón, aun cuando creemos estar bien, para que Él pueda ayudarnos y revelar en nosotros aquello que aún nosotros no podemos ver. Este proverbio nos recuerda que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Si fuera por nosotros, ¿verdad? Todo fuera a nuestra manera. Pero la realidad es que la ofensa hace que nosotros rechacemos la corrección y llamemos bueno a lo malo. Usualmente cuando estamos ofendidos no nos gusta escuchar que alguien nos corrija o nos diga que estamos mal. Es algo que a la carne no le gusta porque comienza a justificar esas acciones. Y sí quiero decir que no estamos minimizando el dolor de la ofensa, porque tal vez de alguna manera realmente has sido ofendida, has sido ofendido. Y estas ofensas son reales, ¿verdad? Y duelen y tienen mucho peso detrás de ellas, pero no estamos hablando para minimizar el dolor de la ofensa, sino que estamos hablando sobre el resultado de llevar esa ofensa en nuestra vida, cómo comienza a afectarnos a nosotros, comienza a afectar nuestras relaciones, comienza a dañar lo que Dios desea hacer en nosotros. Y entonces nos mantiene encarcelados en una prisión donde no podemos ser libres. Entonces tengamos cuidado que no justifiquemos el pecado y digamos, bueno, tal persona me hizo esto y porque lo hizo y me dolió y me lastimó, yo tengo el derecho de reaccionar, de responder, de hacer ciertas cosas. Porque siendo muy honesta, yo sé lo que es el dolor de ser traicionada o traicionada por una persona que amas, una persona que debió haberte cuidado, que debió haberte amado. Créeme que yo conozco el dolor de estar allí, el dolor de saber que esta persona pudo haberlo hecho y decidió no haberlo hecho, que esta persona tal vez de alguna manera a propósito creó dolor, creó algo en tu corazón, creó daño, creó momentos difíciles en tu vida. Pero quiero animarte que de alguien que ha estado allí en ese lugar, el justificar el pecado, el justificar el hacer aquello que Dios nos ha pedido que no hagamos simplemente por el dolor que sentimos, eso simplemente nos va a llevar a la perdición. Porque, ¿qué ganamos? Estamos en un momento de dolor y aún así justificando el pecado que últimamente va a producir muerte en nuestra vida. ¿Qué ganamos? No ganamos nada, sino que lo perdemos todo. No tan solo perdemos en la cuestión de la ofensa que nos sucedió, pero ahora estamos perdiendo lo más grande en nuestra vida, que es Dios. Y quiero ayudarte y ser de ánimo en tu vida y recordarte que Dios puede sanar tu corazón. Dios lo ha hecho en mi vida y tal vez en algún momento en estos segmentos compartiré algunas historias, algunos testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero quiero decirte que esto
no lo estoy contando simplemente porque es teoría, sino que yo lo he vivido. He vivido esos momentos difíciles donde es más fácil justificar el comportamiento de la reacción a la ofensa que escudriñar mi corazón y rendirle a Dios esa ofensa y ese dolor. Porque al hacerlo pareciera que estoy de acuerdo con el ofensor, que estoy de acuerdo con lo que se me hizo. Pero eso no es real, eso no es verdadero. Y tampoco que voy a reconciliarme con la persona que me lastimó. Claro, si es posible, hagámoslo, pero si no es posible, también es importante caminar con sabiduría y tener límites en nuestra vida. Pero aquí de lo que estamos hablando es de honrar a Dios con nuestra vida, con nuestro corazón, con las ofensas en nuestro corazón, con aquel dolor que cargamos, que Dios sea honrado por medio de estas cosas. Y quiero recordarte que Dios es tan bueno, que Dios nunca va a desperdiciar tu dolor. Dios nunca va a desperdiciar mi dolor, porque aunque puedo decirte que sí, sí he experimentado este dolor de ser ofendida, de verdaderamente ser traicionada, pasar por momentos muy difíciles en mi vida, también puedo decirte que yo he experimentado la belleza de cómo Dios puede tomar esas mismas situaciones y usarlas de bendición en nuestra vida. Y es algo que no te lo digo porque lo he leído en la Biblia, pues sí, lo he leído y lo he mirado en otras personas, pero yo misma lo he experimentado. La belleza de cómo Dios toma aquellas cosas, aquel dolor, aquellas acciones, las palabras, las cosas que otras personas han hecho para causar dolor, para causar a propósito daño en nuestra vida, o tal vez lo han hecho sin querer hacerlo, pero se hizo, el daño estaba presente y Dios lo ha tornado, lo ha cambiado, lo ha usado para su gloria, para su honra y para bendecirme a mí, para bendecir a otras personas, porque ese es al Dios al que servimos, aquel Dios al cual no le puedes dar más de lo que Él te da a ti. Si cuando tú le das 10 Él te da 100. Si tú le das 100 Él te da 1000. Si tú le das 1000 Él te da 100,000. O sea, nunca, you can never outgive God. Nunca le puedes dar más a Dios de lo que Él te da a ti. Y eso es una promesa de la cual nos podemos a tomar y poner fija en nuestra mente, en nuestro corazón. Y claro, no sucede de la noche a la mañana, sucede por medio de una palabra que es difícil y esa palabra es obediencia. Cuando caminamos en obediencia a su palabra, no a lo que yo quiero, no a lo que yo siento, no a lo que yo pienso, no a lo que yo creo que es justo, sino a lo que Dios pide de mí. Así que hoy ya se me terminó el tiempo. Me gusta mantener esos segmentos un poco más cortos. Quiero escuchar de ti. Dime si esto te está ayudando, si está siendo de bendición en tu vida, si quieres segmentos más largos, más cortos. Quiero respetar su tiempo, respetar el hecho de que están aquí escuchando estas palabras que Dios ha puesto en mi corazón para compartir. Y mi anhelo más grande es que sean de bendición para su vida. Dios te bendiga y vamos a seguir adelante con los siguientes segmentos en el nombre de Jesús. Con su